Para nosotros es un privilegio que estás aquí nuevamente para estudiar la lección del día domingo que tiene como título Tradiciones humanas versus mandamientos. La lección de este día nos ha estado hablando de las tradiciones que tenía el pueblo, los fariseos, y eran tan estrictos que tenía aproximadamente unas 613 leyes o tradiciones humanas que tenían al momento de estar en el templo y que rodeaba su vida en general. Eran estrictos. Y que eso significaba que su vida, relación con Dios, se estaba descuidando, se poniendo por encima las cosas, las normas que ellos habían puesto. Bienvenidos a esta lección. Te invito a que oremos. Dios y Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de en esta hora de poder estudiarla y disfrutar de tu palabra en nuestra vida. En Cristo Jesús, amén. Apreciado, vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 1 hasta el 13. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos, todos los judíos, aferrándose a las tradiciones y a los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen volviendo de la plaza, sino como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarrones, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron puesto al fariseo y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, puesto que en vano me honra, enseñando como doctrinas o mandamientos de hombre. Mi apreciado, vamos a dejar hasta allí y te invito a que sigas leyendo ese texto hasta el 13. Pero aquí los escribas, los fariseos, estaban preocupados por el cómo de las tradiciones de sus antepasados más que de otra cosa. Porque los discípulos, nuestra esta escena, no se lavaron las manos al momento de comer. La lección hace referencia a que tu hijo ya te puede decir, mira, mamá o papá, ya no es necesario lavarme las manos, ya no es necesario hacer X o Y cosa, porque Jesús dijo que no era tan importante. Le dijo, ya su corazón está lejos de Dios. Mi apreciado, ¿cuál de esas cosas son más importantes? ¿Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos o las normas que tenían los fariseos? Allí puedo que nos comente sobre esto, pero lo más importante es que los fariseos se habían olvidado de lo importante que era cumplir la palabra de Dios sin tantas normas. ¿Cómo está nuestra vida hoy o cómo están las cosas en nuestra iglesia? A veces nos afanamos mucho por el cómo hacer las cosas y por los protocolos que existen y olvidamos lo importante que es guardar y amar a Dios sobre todas las cosas. No estoy queriendo decir que los mandamientos y que lo que se está haciendo, el orden que se lleva en la iglesia, no se haga. Estoy queriendo decir, mi apreciado, que es mucho más importante que cumplamos los mandamientos. Pero dice también el versículo 9, les decía también, bien, invalidáis los mandamientos de Dios para guardar vuestras tradiciones, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que diga mal al padre o a la madre muera irreprensiblemente, pero vosotros decís, basta, que ni diga un hombre al padre o a la madre es corba, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudieras ayudar, y no le dejáis hacer más porque su padre o su madre
invalidó toda la palabra de Dios como vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas habéis semejantes a esta. Aquí el Señor le responde, por hacer un mandamiento, violar uno, entonces todas sus tradiciones y todo eso se vino al piso, los discípulos eran más importantes, todo ese tipo de cosas. Ahora hago una aplicación. ¿Para quién eran esas normas? O sea, aquí el Señor usa el tema de lavarse las manos. Ellos están dándole tanta importancia. No se lavaba las manos antes de comer o antes de venir de la plaza. Esa persona era inmunda si no se lavaba las manos antes de comer. Sí, higiénicamente hay que hacerlo, pero no peco o no cometo un error si yo no me lavo las manos. Ese es uno de los 613 doctrinas o reglas que tenía el pueblo en ese entonces, y especialmente los fariseos. Ahora, ¿para quién eran esas leyes? Pregunto, ¿para quién eran? Ahora respondo, las leyes eran en Éxodo, nos muestra que esas leyes, Éxodo 30, nos muestra, eran para los levitas. ¿Por qué? Ellos hacían parte del santuario y tenían que lavarse las manos y todo para entrar y participar del rito o lo que tenían que hacer. Entonces ellos tomaron esa ley y era para todo el mundo, y que si tú no comías con las manos limpias y tenías las manos sucias, eras inmundo o cometías un pecado. Mi apreciado, tenemos que tener cuidado que no nos enfoquemos más en esas cosas tan pequeñas que son hechas por los hombres, 613 mandamientos o normas, sino cumplir la ley de Dios, amar a Dios, vuelvo y lo repito, sobre todas las cosas. Necesitamos amar a Dios para que nuestra vida en realidad tenga un cambio. No por protocolo, no por lo que está en la iglesia, no porque así tiene que ser, sino cumplir los mandamientos de Dios, porque esas otras cosas nos están distrayendo de las cosas importantes y de las cosas esenciales para nuestra vida cristiana y para la iglesia. Así que te invito a que cada día nos encontremos con Dios, a que cada día le demos importancia a cumplir la ley de Dios, a amar a Dios sobre todas las cosas. Y no quiero decir que los mandamientos no son importantes. Los mandamientos hay que cumplirlos sí o sí, porque ni una tilde ni una jota de la palabra de Dios será abolida. Así que mi hermano, en este día hoy, pídele a Dios y pidámosle a Dios que esté con nosotros y sobre todo que podamos cumplir su palabra y amarlo a Él en sobre todas las cosas. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, bendícenos en este día. Que el poder de tu Santo Espíritu esté con nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Si Dios está contigo hoy, ¿quién contra ti? Recuerda, si estás con Dios, nadie ni nada se opondrá a ti, porque todo lo que le sucede a los hijos de Dios es para bien. Dios te bendiga.